Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hay más información. Mire, con solo el 25% de la población de Bulgaria con la pauta de vacunación completa contra la COVID-19, su capital, Sofía, es escenario de las muchas concentraciones que se organizan casi todas las semanas en contra de las vacunas y también del pasaporte COVID. Ve usted. Esta es una de las muchas concentraciones que se organizan espontáneamente casi todas las semanas en Sofía contra las vacunas y el pasaporte COVID. Tan solo el 25% de la población de Bulgaria ha recibido la pauta completa contra la COVID-19. Estas vacunas son como la historia que se repite como en la época de la Segunda Guerra Mundial y los judíos. Pero esta vez todo el mundo es judío. Si no estás vacunado, la gente empieza a odiarte. Los fabricantes dicen que las vacunas seguirán siendo experimentales hasta 2023 y 2024. No quiero formar parte de un experimento. ¿Qué hacen las instituciones políticas del país para luchar contra esta oposición abierta a las vacunas? Hemos acudido al Ministerio de Sanidad para averiguarlo. El viceministro de Sanidad en funciones achaca la baja tasa de vacunación a cuestiones logísticas y a la inestabilidad política. El país ha pasado por 3 elecciones parlamentarias en 8 meses, pero afirma que las cosas están mejorando. La tasa de vacunación es ahora 3 veces mayor que en agosto. Esperamos que esta tasa se multiplique por 4 o 5 de aquí a finales de diciembre. ¿Se traducen realmente estas cifras optimistas sobre el terreno? Este es uno de los centros de vacunación más activos de la capital. Tiene capacidad para vacunar hasta 2.000 personas al día. La media de estos días es de unas 700 personas. Tengo que cuidarme. Es por mi propio bien. Esta es mi tercera dosis. No tengo miedo de la vacuna. Vacunarse no es obligatorio, pero es necesario. Es la única defensa que tenemos. Es necesaria para mí y también para los demás. Eso es lo que pienso. Un partido de extrema derecha acaba de entrar en el nuevo Parlamento con un programa abiertamente antivacunas. El país aún espera resultados de la campaña de inmunización contra la COVID-19. Para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días a la audiencia de Señal Global, siendo las 11:47, Cecilia. Déjame platicarte que una cosa que se ha convertido en un mínimo común denominador de la información de Euronews a lo largo de este año es de que lo que era una posición política ahora es una posición médico-política. ¿Por qué? Porque curiosamente son los partidos de extrema derecha, los tales denominados por Euronews partidos de extrema derecha, los que se han convertido en partidos antivacuna. En otras palabras, se convierte en un tema de identidad política el problema de un juicio médico. Por otro lado, es interesante la colección de panel de expertos callejeros que en esta ocasión recopila Euronews por la simple y sencilla razón de lo que no se está mencionando a lo largo de esta nota informativa, que es el hecho que desde febrero del 2021 se aprobó el uso de la ivermectina como un tratamiento temprano para el COVID en Bulgaria. Desde entonces ha habido libre información y recetas en torno a esta medicina. Esto es, los doctores no temen represalias si la recetan. Mira, por otro lado, podríamos irnos directamente a la lámina 1 para empezar a ver cuáles han sido las repercusiones en países en donde se aprueba la ivermectina y en países donde no está aprobada. El Reino Unido y Alemania tienen en este momento índices de positividad muy altos, lo cual no necesariamente redunda en una mayor cantidad de hospitalizaciones, puesto que hay que recordar que muchísimas pruebas dan positivo en asintomáticos. Sin embargo,
embargo, Bulgaria, Suecia y Bielorrusia tienen índices de positividad extremadamente altos, que una vez más, a la mejor, este bajo índice de positividad, a la mejor es resultado del hecho de que se aplican menos pruebas. En otras palabras, que tengan una política estilo mexicano, en donde únicamente se te aplica la prueba si presentas algún síntoma. Mira, en la segunda lámina tenemos la proporción de población totalmente vacunada, en donde Suecia, Alemania y Reino Unido tienen arriba del 60% o el 70% de población totalmente vacunada, mientras que Bielorrusia y Bulgaria tienen una proporción realmente baja en relación a los otros 3 países y sin embargo, como vimos en la lámina 1, tienen índices de positividad muy bajos. Aquí sería muy interesante ver cuál es la situación en Bulgaria respecto a cuál es el consenso que se está formando, no únicamente en la calle, sino también en el Parlamento, en torno a cómo lidiar con las farmacéuticas, que obviamente son las que más empujan hacia la vacunación. Llama la atención que en esta nota aparecen las cajas de Moderna, de la vacuna Moderna, que hay que recordar que recientemente, esto es la semana pasada, fue prohibida en Vietnam, puesto que representó un incremento muy importante de afectaciones cardiovasculares en la población vacunada, sobre todo los jóvenes. Por lo tanto, mira, Cecilia, lo que tenemos es más que una disputa médica. A estas alturas estamos hablando de una disputa política respecto a cómo se debe de manejar la pandemia, puesto que a final de cuentas hay mucha información que no está fluyendo desde los grandes medios de comunicación, que sería extremadamente importante revelar, como es la aplicación de tratamientos tempranos para deflactar las curvas de contagio. Hay que recordar, los grandes casos de éxito han sido India y Japón, que una vez que aprobaron el uso de la ivermectina, básicamente llevaron a cero, no cero estadístico, pero sí de una manera insignificante el caso de positividad y de hospitalización por COVID. Entonces, empecemos. Bulgaria utiliza actualmente la ivermectina, Carlos. Está autorizada. ¿Qué otros países de Europa también la utilizan? Y es muy raro porque uno entra, por ejemplo, a redes sociales como Twitter y pone Bulgaria, COVID o Bulgaria, vacunas, y ponen que Bulgaria es de los países del mundo con mayor exceso de mortalidad durante la pandemia. ¿Cómo les ha ido durante este tiempo en cuanto al número de contagios y de fallecimientos desde antes del inicio de la vacunación y ahora ya con la vacunación? Y vemos situaciones muy distintas en países europeos, por ejemplo Bulgaria con esta apertura en donde no se está exigiendo todavía pase de vacunación o vacunación obligatoria, y por otro lado esos países como hemos platicado, como son Francia, Inglaterra, Italia, en donde medidas coercitivas, punitivas y obligatorias para la aplicación de vacunas y estos pasaportes COVID. Pues es un dato muy curioso, porque a final de cuentas, si uno comienza desde Portugal, que en este momento tiene una situación de vacunación casi total, estamos hablando de que el 80% de la población portuguesa tiene esquema de vacunación completo y se encuentra en este momento en una etapa de confinamiento extremo, de emergencia, como le llaman las autoridades, mientras que si tú te vas barriendo hacia el este, en el continente europeo, rumbo a Rusia, conforme más al este te trasladas, mayor es la aprobación del uso de vacunas. Estamos hablando del caso de Bielorrusia, de Rumania, de Bulgaria, de Hungría, de Rusia misma. O sea, mientras más hacia el este te mueves, más libertad para la aplicación de ivermectina hay. Mientras más hacia el corazón de la Unión Europea te mueves, es más restrictivo y de hecho está prohibido mencionarlo en los medios masivos de comunicación. Tú, haciendo uso de memoria, verás que
palabra está casi 100% proscrita. Y es muy probable que si tú en tu Twitter empiezas a utilizar esa palabra, Twitter restrinja tu cuenta. El caso es el mismo, por ejemplo, en Facebook. En otras palabras, no únicamente tenemos un problema médico, sino que tenemos un problema político de políticas de comunicación que están guiadas por los grandes corporativos que tienen vasos comunicantes entre sí. Esto es, hay que recordar que el jefe ejecutivo de Pfizer también despacha como parte de la mesa directiva de Reuters. Entonces, este tipo de relaciones incestuosas entre medios de comunicación y grandes farmacéuticas obviamente sesga la información. Quedó pendiente la intervención pasada, también el tema de las vacunas en los Estados Unidos, en donde hablábamos del revés que han dado muchísimos tribunales a las medidas por parte del presidente Joe Biden, por ejemplo, de la obligación de la vacuna para los empleados. Sin embargo, pues vemos que estados, por ejemplo, como Nueva York, ya hasta están solicitando la vacunación obligatoria para que los niños puedan acudir a un cine o a un teatro, Carlos. Efectivamente, mira, el mosaico político jurídico de Estados Unidos es muy variado, desde estados como California y Nueva York, que son altamente restrictivos y que piden básicamente el certificado QR de vacunación para todas las actividades, hasta estados como Florida y Texas, en donde no hay absolutamente más que las mínimas restricciones, sobre todo en ocasiones el uso de máscaras, que además son ignoradas. Entonces, mira, el tema jurídico norteamericano es de que el mandato que promulgó Joe Biden simple y sencillamente no tuvo piso en el plano jurídico, y un juez de Alabama hizo una injunction, se dice en inglés, hizo un fallo en donde le prohíbe a la presidencia en los 50 estados emitir mandatos por considerarlos inconstitucionales, anticonstitucionales. Entonces, el panorama norteamericano es complejo. Sin embargo, hay que recordar que las declaraciones de Fauci son contradictorias. Recientemente, cuestión de esta semana, dijo que él se reserva el derecho de cambiar la definición de lo que significa estar plenamente vacunado, y que probablemente aquellos que hayan recibido incluso 3 vacunas ya no sean considerados plenamente vacunados debido a la variante Omicron. Así es, Carlos. Pues muchísimas gracias. Queda pendiente también el tema del conflicto entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. El lunes lo podemos abordar. Muchísimas gracias.